Saludos, bienvenidos a otro episodio más de Un Curso de Milagro Criollo. Antes que todo, les recuerdo que nos pueden encontrar por Spotify, YouTube, Spreaker y en Facebook, el page por el mismo nombre, Un Curso de Milagros Criollo. Aquí tenemos un nuevo contexto que le queremos llamar filobarberías, porque ahora mismo me están recortando el pelo y es como si fuera el confesionario. Me están transformando en esa metáfora de transformar el cuerpo, transformar también nuestra mente para llegar al amor. Y por eso filo, que significa amor, ¿verdad, Diego? Yes. Estoy aquí con Diego, el padre sacerdote barbero. Vaya. Y barbería, pues ese proceso de dejar ir todo lo que es innecesario. Eso es así. Y la inspiración fue porque cada vez que venía a recortarme, hablamos de temas tan cónsonos al curso de milagro. Sí. Y él últimamente está cargando con un librito que se llama La imitación del Cristo. Eso es así, la imitación de Cristo. Y me encantaría que nos hablara un poquito más de eso. Pues siempre que vengo aquí a recortar al hermano Josué, número uno, tengo que decir que siempre la pasamos brutal. Hablamos de temas de astrología, yoga, salud holística. Y pues siempre la pasamos brutal y aprendemos mucho. Y pues últimamente uno de esos intercambios de aprendizaje, pues ¿verdad? Nos encontramos hablando de ¿verdad? Y creo que hasta empezamos a hablar de Jesucristo, si no me equivoco. Uh-huh. Y entonces Josué me dijo que le estaba cogiendo unos cursos que era de antroposofía, ¿no? Uh-huh. Antroposofía, y pues empezó a hablar de cómo, pues, ¿verdad? En ese proceso educativo, pues también se puede utilizar la doctrina del Cristo, ¿verdad? Para llevar al ser a una expansión del conocimiento, o sea, para poder experimentar esa unión con el todo, ¿verdad? Que si se viene a ver, pues el todo es como esa fuente de conocimiento, de sabiduría y de paciencia. Y pues a través de esa filosofía, pues, cómo, ¿verdad? El ser va creciendo en sencillez. Y cuando se conoce al mismo, pues conoce los misterios profundos de Dios, ¿verdad? Y eso es lo que el libro pues habla. De eso, de cómo aproximarse a Dios a través de la humildad. Y más que el querer saberlo todo, ¿verdad? Es el reconocer humildemente que uno pues no sabe nada. Y partir desde ahí, desde la humildad. Interesante. ¿Y se sabe quién fue el autor del libro? Sí, un fray de apellido Kempis. El libro, pues, de nuevo, es inspirado en los nuevos evangelios, en un lenguaje un poquito más sencillo, ¿verdad? Pero tiene ese mismo espíritu del Nuevo Testamento. Y habla, por ejemplo, pues, de lo que es la contrición, por ejemplo, ¿verdad? Que pues la contrición es a lo que ya no se habla, ¿verdad? Lo que es la misericordia, ¿verdad? Que estábamos hablando de eso, que son palabras que ya no se usan hoy día mucho. Y para ese libro, ¿qué significaría la constricción? Pues sería el análisis de la conciencia hasta llegar pues, ¿verdad? Para ese libro, hasta llegar al punto de tú, pues, que te duelan tus pecados, ¿no? Pero de nuevo, ¿qué es el pecado, verdad? O sea, en este caso podemos ver que el pecado es aquello que nos saca de nuestra evolución, porque también se habla mucho de evolución hoy día, pero también hay devolución, ¿verdad? Uh-huh. Que es cuando el ser humano pues no se cuida ni nada de eso. Pues la contrición es hacer en ese libro es todo lo posible para uno pues acercarse a Dios, incluyendo pues el abandono de sus propios, ¿verdad? Pasiones y todo eso, y enfocar esa energía a entender al prójimo, ¿verdad? Y amarlo como uno mismo. Wow, sí, y eso es bastante consono al curso. Sí. El curso. Ajá. Recuerdo que habíamos hablado y sí, como que sonaba bastante. Sí, porque el curso lo que propone es una reinterpretación de los términos del judio-cristianismo. Claro. Para darle un significado dirigido más hacia la unicidad. Brutal. Que se acerca más
es más parecido filosóficamente al Vedanta que a la misma Biblia o al catolicismo. Claro. Entonces el pecado del curso lo ve como simplemente un error. Claro. Y como tú bien dices, que si estamos evolucionando, si cada vez nos alineamos con esa idea de que el pecado es simplemente que erramos, Exacto. cometimos un error, y si Exacto. negamos ese error, pues vamos a seguir cometiéndolo. Exacto. Que tampoco es algo para ser castigado de uno sentirse culpable, es simplemente un error a ser corregido. Definitivo. A ser corregido como al conectar con la mente de lo que el curso llama el Espíritu Santo, que quizá en el libro La Imitación de Cristo, pues sería eso, imitar al Claro que Cristo, sí, claro. que la antroposofía es la cristalización del ser, ¿verdad? Claro. Todos somos Cristo si imitamos a Jesucristo. Exactamente. ¿Verdad? Tú serías Diego Cristo y yo Josué Cristo si seguimos imitando lo que hizo nuestro hermano mayor Jesús. Y si partimos de esa ley de Cristo, que es amarás a Dios sobre todas las cosas, que es el primer mandamiento de esa ley mosaica, pero Cristo dice, lo amarás con todo tu corazón y con toda tu mente. Y pues entonces si uno pues se somete a esa ley, ¿verdad?, que es amar a Dios con todo tu corazón y con toda tu mente, y después al prójimo como a ti mismo, pues entonces uno ve que con esa simple poesía uno puede expandir los sistemas de conocimiento a niveles que antes no se pudieron llevar. Porque es con la ley del amor que uno puede pues explorar los misterios de Dios, y pues a través de esa sencillez Dios se revela su complejidad y su misterio invisible, ¿verdad? Pero, y creo yo que esa es la sencillez que muchos santos llegaron a tener, que, ¿verdad? Ese amor al prójimo, el ver en la gente común la cara de Cristo, ¿verdad? Wow, la lección del curso de milagros hoy es amar al Padre, amar al Hijo. Claro, definitivo. Y Dios es amor, y cuando uno solamente conecta con Dios, cuando es amoroso constantemente, especialmente con todo el mundo. Exacto. Y si algo podemos imitarlo y ser imagen y semejanza de Él, es en ese amor que nos podemos tener los unos a los otros. Esa prudencia, ese respeto, y eso nos hace criaturas de hijos de Dios, ¿verdad? Y nos diferencia de ser una bestia o algo, ¿verdad? Claro, en antroposofía lo que nos diferencia de los animales es que tenemos el cuerpo yoico, el yo, que es el que decide, y el curso nos invita a conectar con esa mente que tiene el poder de decidir. Brutal. Es más, el curso nos dice que nunca decidimos solo, Eso, que wow. por defecto decidimos o con el ego o con el Espíritu Santo. Exacto. Pero nunca decidimos solo, porque Sí. la separación es una ilusión, y si decidimos solo estamos diciendo que nosotros existimos aparte a todo lo demás, Exacto. que es el mayor sueño. Entonces, sí, exacto, si no se considera así, pues entonces uno está descartando que uno crece con y para la comunidad. Uno crece con la comunidad. Eso se ve bien claro en el proceso de cuando el niño desarrolla el habla, ¿verdad? Que él aprende de afuera para expresar cosas de adentro. Sí. Y se ve como tan natural eso, ¿verdad? Claro, y en la antroposofía hay 12 sentidos y se dividen en 4: sentidos Brutal. físicos, Bien. sentidos del alma y sentidos espirituales, y el sentido del habla, del lenguaje, Bien, es uno de los sí. sentidos espirituales. Claro, y el lenguaje es tan divino en sí, ¿verdad? Es algo tan... Bueno, cuando el cuerpo muere, deja de hablar, ¿verdad? Es algo... Según la antroposofía, nosotros nunca interpretamos el lenguaje, lo interpretan seres angelicales. Mira para allá. Nosotros oímos, el sentido de la audición es el primer sentido espiritual, Ajá. y es oír el sonido, la musicalidad de las cosas, Sí. pero interpretarlo como lenguaje es otro sentido, y Según- lo que lo interpretan son los ángeles. Según Sebastián de Covarrubia, que fue el que hizo el primer diccionario, él decía que la primera lengua que se hizo fue pues bueno, no la primera, sino de donde todas las lenguas salen, pues es del hebreo. Y la tradición hebrea considera el hebreo como un idioma dado por el mismo Dios, ¿verdad? Que lo consideran como es algo divino, ¿verdad? Que el idioma es una conexión con Dios,
brutal, y que es solamente exclusiva con el humano, tal parece, ¿verdad? Porque el ser humano puede llegar hasta el punto de con el idioma expresar sentimientos bien abstractos. Claro, y ese es el otro sentido, que es el sentido conceptual, Claro. que lo dividen, porque el lenguaje es simplemente una organización o interpretación única, y dice que cada lenguaje tiene su arcángel. Cada uno tenemos un ángel, pero cada lenguaje tiene su arcángel. Brutal. Y ya en el sentido del concepto, pues es que podemos transmitir las ideas, porque a veces podemos repetir lo que otras personas dicen, Claro. o podemos hablar, pero sin mucho significado conceptual. Claro. Por eso lo divide. Claro. Y quedan ya como 5 minutitos. Me gustaría también expandir que habías mencionado sobre la misericordia. Esa palabra, Sí. los otros días estaba reflexionando con ella porque Ajá. creo que etimológicamente se asocia mucho. Se podría asociar, ¿verdad? Interpretándola con el ego y después con el Espíritu Santo. Claro. Con el ego se podría asociar a la miseria, Claro. a algo mísero. Claro. Pero también si uno la divide viene de miscordio, y cordio Claro. es corazón. Claro, Es claro. tener compasión con el corazón de otro, Claro. perdonando la miseria. Exactamente, y reconociendo que uno también es miserable, ¿verdad? En muchas cosas, y que sin Dios esa miseria no es casi imposible curarla, ¿verdad? Porque Él que te da toda esta ley, y a través de esa palabra, que es el idioma y la lengua, que entra por la oreja y llega al corazón, entonces uno experimenta esa comunión con Dios, y uno se levanta en conocimiento hasta el punto de llegar a lo que se llama hoy día un genio, ¿verdad? Que la genialidad es el que está bien cerca a Dios en palabras y en obras, ¿verdad? Y todo eso, pero la palabra es como tan importante, ¿verdad? En el proceso de aprendizaje. Oye, a través de la palabra que el curso se formó, que la imitación de Cristo se formó, y me Exacto, encanta, exacto. y estoy súper de acuerdo de que si reconocemos que nunca elegimos solo, si elegimos aparte de Dios, definitivamente vamos a ser miserables. Exacto. Y salimos de esa miseria siendo misericordiosos con nuestro hermano, que es ser misericordiosos con nosotros mismos, que es ver que Exacto. todos tenemos un corazón, sentimiento, y merecemos la compasión y la inocencia Claro. con la que Dios nos observa. Exacto. Y una inocencia tan necesaria para cuando se va a desarrollar la virtud. Creo que en la Biblia dice ser como los niños, para entrar al reino de los cielos, ¿verdad? Que hay que traer esa inocencia de vuelta a veces para no desarrollar muchas virtudes, porque si uno lo mira con el egoísmo y esa mente corrompida y la pasión y el ponerse uno primero, ¿verdad? Pues entonces no se desarrolla virtud alguna ahí, ¿verdad? Lo que es la paciencia y la templanza, tan importante para el estudio, importante para tener ¿verdad? Un trabajo y llevarse muy bien con tus prójimos en el trabajo, ¿verdad? O sea que con todas estas cosas sencillas, si se aplican y se caminan bien, uno ¿verdad? Experimenta un crecimiento en uno. Super. Que quizás puede la persona amalgamar con esa terminología de que la misericordia es mala y todo eso, pero la conciencia es testigo de que pues el tener misericordia eleva a uno, ¿verdad? A Dios. Claro. Y si te eleva a Dios, pues no te está tumbando, ¿verdad? Qué lindo eso. Sí. Pues para cerrarse, los invito a ser misericordiosos con ustedes mismos, amando a su hermano, Por favor. reconocer que amar al Padre, amar al Hijo, Amén. reconocer que para entrar al reino de los cielos hay que ser un niño. Amén. Y como dice el curso, al cielo solamente se entra con las manos vacías y las mentes abiertas. Así que qué lindo que estemos teniendo este instante santo de compartir estas palabras que nos acercan a la verdad, nos acercan a Dios, nos acercan a nosotros mismos. Y muy agradecido, José, por traerme aquí y darme la oportunidad, ¿verdad? De hablar un ratito aquí de Dios, que siempre es rico. Dale, pues gracias, soy tu espejo, así que el agradecimiento te lo devuelvo con mucha misericordia, con mucho amor. Y nos vemos en la próxima. Gracias por escuchar.